Hola, buenos días. Yo soy Miguel Casasola Yo soy Pepe Gijón. y vamos a hablar sobre la novela El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Es un autor que pertenece a la generación del 98 y es uno de los tres autores más representativos de este grupo, junto con Azorín y Ramiro de Maeztu. La novela fue publicada en 1911 y se considera una novela autobiográfica. El tema global sobre el que giran todos los demás es una crítica continuada sobre la sociedad española de la época. Dentro de esta crítica nos encontramos con un maltrato a la mujer acentuado a lo largo de toda la novela, una clara división de clase y una desilusión por parte de Andrés Hurtado sobre una sociedad egoísta, déspota y retrógrada. Por otro lado, aparecen a lo largo de la novela la ciencia y la filosofía como una guía para Andrés para saber qué hacer en la vida y el camino que tiene que seguir. Bueno, la novela se desarrolla en los últimos años del siglo XIX y narra la vida de Andrés Hurtado, un joven estudiante de medicina. Pese a que entró a la Universidad de Medicina con muchas ganas de aprender, la enseñanza que recibe en esta lo desilusiona y opta por tomar una visión pesimista de la realidad. Durante su primer año en la universidad se hace muy amigo de Julio Aracil y Montaner y aparte mantiene una estrecha relación con Lulú, una chica no muy guapa de familia modesta. Un personaje muy importante es su tío Turlov, un antiguo médico que mantiene conversaciones filosóficas con Andrés y hablan sobre todo de la sociedad, la ciencia y las ideas de los filósofos Kant y Schopenhauer. Tras terminar su estudio médico, Andrés va al Colegio del Campo, un pequeño pueblo manchego. Este pueblo acentúa su estado de desilusión con la vida también. Aquí tiene conflictos con el otro médico del pueblo, el doctor Sánchez, y la mayoría de la población de este pueblo. Posteriormente, durante su estancia en Burgos, Andrés recibe la noticia de la muerte de su hermano Luisito por meningitis tuberculosa. Luisito, el hermano pequeño de Andrés, ha sufrido graves problemas de salud durante toda la obra. Posteriormente, Andrés regresa a Madrid y encuentra trabajo como médico de higiene, tratando a prostitutas y gente pobre. Aquí se da cuenta de las miserias que pasan este tipo de personas, por lo cual acentúa su visión pesimista sobre la sociedad. Pasado el tiempo, Andrés se da cuenta de que solo es feliz estando con Lulú y toma la importante decisión de pedirle matrimonio. Aparte, en esta etapa, también consigue un trabajo que le resulta mejor, como es ser investigador de informes médicos. Este trabajo, por cierto, se lo había conseguido su tío Turret. Tras estar un año casado con Lulú, Lulú le comunica la noticia de que está embarazada. Ante esta noticia, Andrés actúa con un estado de ansiedad por venírsele a la cabeza la idea de ser padre. Nosotros concluimos que su visión pesimista de la realidad o su naturaleza pesimista influye o impide que Andrés disfrute de esta etapa, la etapa más feliz de su vida, probablemente. Y esto provoca el final tan trágico que tiene la novela. Bien, ahora pasaremos a comentar los dos principales personajes de la novela, que son Andrés Hurtado y su tío Turlov. En primer lugar, hablaremos sobre Andrés Hurtado, protagonista de la novela. Es un joven insatisfecho, inconformista y muy rebelde. Se trata de buscar el sentido de la vida del hombre y del universo, sirviéndose para ello, en un principio, de la ciencia, pero sin embargo, cuando comienza su carrera de medicina, descubre un nuevo instrumento, la filosofía. Se decanta por esta debido a la desilusión que le surge cuando descubre que la teoría que tanto le entusiasmó de su profesor Letamendi no era más que mera palabrería. Esto aumenta su descontento hacia la educación española, afirmando que los profesores solo sirven para entretenerlos y que solo buscan cobrar el sueldo, que son vagos, farsantes y fanáticos. Andrés es fiel defensor de la República,
y no acepta la monarquía. Intenta mostrar esta idea públicamente a sus más allegados, pero cuando habla con su viejo amigo Aracil, este le hace entrar en razón, afirmándole que es una insensatez. Por ello, Andrés adopta un anarquismo sentimental y no revolucionario, aunque siga manteniendo y defendiendo esa idea revolucionaria a lo largo de toda la novela, ya sea en Madrid, en Burgos, en Valencia o en Alcolea. Este anarquismo se ve reflejado en una de las conversaciones que mantiene con Fermín Ibarra, otro personaje de la novela, donde afirma que en España solo no se cobra el trabajo, sino la sumisión, haciendo referencia a esa situación de la sociedad española. En este personaje, Baroja refleja el sentido pesimista de la existencia, ya que Andrés, aunque se sienta feliz por su matrimonio con Lulú, como ha mencionado antes Pepe, no deja de pensar que esa felicidad será efímera. En las múltiples conversaciones que mantiene con su tío Iturrioz sobre la filosofía, en algunos momentos de esas conversaciones se muestra con un tono satírico. Lo que se ve reflejado sobre todo es la frase escríbamelo cuando esté en el pueblo, escríbame cuando la funde, haciendo referencia a esa idea que tenía su tío Iturrioz de educar mediante una compañía de Jesús fundada por Ignacio de Loyola. En segundo lugar nos encontramos con el personaje de Iturrioz, el tío de Andrés Hurtado. Este personaje aparece en momentos puntuales de la novela, cuando Andrés necesita contarle sus inquietudes a alguien. Él ha sido un antiguo médico militar y deja clara en la novela su capacidad para conversar sobre asuntos filosóficos. Con 15 años, Andrés lo tenía como un hombre seco, egoísta y que le daba igual todo, pero a medida que fue hablando con él, Andrés se dio cuenta de su gran capacidad de diálogo sobre asuntos trascendentales. Principalmente, Iturrioz defiende la idea de no tener hijos por tener, sino mostrar una cierta responsabilidad a la hora de tener hijos, y sobre todo no ve a Andrés capacitado para dicho tema. Lo deja claro con la frase: cásese si quiere, pero no tenga hijos. Dicha capacidad queda patente en las múltiples conversaciones filosóficas que mantienen estos dos personajes. Iturrioz se muestra más simpatizante de los filósofos ingleses, más apegados a la vida, y Andrés es más simpatizante de los filósofos alemanes, siendo Kant y Schopenhauer sus modelos a seguir. Bien, para mí en estas conversaciones filosóficas que mantienen, la más relevante es la primera, situada en el principio de la cuarta parte del libro. En dicha conversación se empieza a hablar sobre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Iturrioz cree que este último nos habría llevado a vivir como animales, pero el hombre, movido por su instinto de supervivencia, come del fruto del árbol de la ciencia, del cual no debería de haber comido. De esa misma conversación destaco la firme defensa de Iturrioz del principio de actualidad. Lo que es útil es bueno. Para Iturrioz, la fe es un gran ejemplo de este principio, ya que si tienes fe en algo, esto te va a ayudar a conseguirlo. Pero para Andrés, esto solo es la conciencia de la propia fuerza. Tratando ahora la conversación sobre la realidad de las cosas, observamos de nuevo dos posturas distintas de ambos personajes. Por un lado, Iturrioz afirma que la realidad es algo práctico y que todo lo demás es poesía, que la duda lo destruye todo y que las verdades lo son no porque las creamos en ellas, sino porque son verdades. Por otro lado, Andrés afirma que la filosofía entra cuando la ciencia se ve limitada, es decir, elaborando hipótesis que nos ayudan a comprender lo que la ciencia no alcanza. Iturrioz concluye dicha conversación con la frase: la ciencia es la fortaleza del hombre que arrolla todo, incluido el hombre. Para mí, Iturrioz es un romántico que se deja llevar por la vida. Opina que si acabamos con el misterio, acabamos con la sal de la vida. Iturrioz defiende el pensamiento propio de cada uno sin dejarnos influenciar por lo que los demás piensen. Si piensan que es un ridículo, no nos tendría que afectar. En la última conversación que mantienen Andrés y su tío Iturrioz,
Iturrioz opina que la moral de los ciudadanos de Alcolea es una defensa contra la pobreza y que nunca se ha inventado un sistema de justicia redistributiva, ya que el mundo va como va gracias a la sabiduría de la naturaleza. Finalmente, el hombre en su estado natural es déspota, egoísta y canalla. En conclusión, la obra es autobiográfica, ya que Andrés Hurtado representa a Pío Baroja en su etapa juvenil y universitaria, mientras que el tío Iturrioz es una imagen de la vejez de Pío Baroja. Entonces, como se ha dicho anteriormente, el tío Iturrioz es la voz consejera de Andrés Hurtado, representando la madurez del mismo autor. Bien, nosotros hemos querido enlazar el tema tratado anteriormente, la desilusión hacia la educación por parte de Andrés, con la situación educativa actual. Es decir, con esto queremos decir que hoy en día existen alumnos que van a la escuela por inercia, sin aprovechar ese privilegio que se les ha dado, y actuando con cierto egoísmo con respecto a esos niños tercermundistas que solo disponen de una cabaña y de escasos instrumentos para la enseñanza. Pensamos que esta situación de antipatía mundial debe cesar cuanto antes, pero para ello se debería inculcar desde el inicio, es decir, tanto en las casas, cada uno en su casa, o tanto como en los colegios, para que de esta manera desaparezca ese alumno que atiende al colegio por inercia y la situación de pobreza educacional finalice. Porque ¿qué sería del mundo futuro si nuestros hijos no recibieran la educación adecuada? ¿Nos gustaría que nosotros viviéramos en esa situación de pobreza? Con estas dos preguntas queremos invitar a los gobiernos del mundo a reflexionar sobre este tema y mostrarse con mayor empatía hacia esos países tercermundistas. Bueno, con esto hemos concluido nuestro vídeo. Esperemos que os haya gustado y que hayáis captado el mensaje que os queríamos transmitir. Un saludo.